Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 12 y 13, y Primera de Reyes, capítulo 14 y 15. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 12. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 1,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar a Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, les dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guerra. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jorboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Abías comenzó a gobernar Jerusalén en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Gibea. Luego estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraim, le gritó a Jeroboam y a todo Israel: escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nadab, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia, y no podía hacerles frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Roboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón, y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes. Al igual que las naciones paganas, hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros,
puede llegar a ser un sacerdote de esos y así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios le entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados electos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión, porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas, de modo que Jeroboam de Israel nunca se recuperó su poder mientras vivió Abías. Y finalmente el Señor lo hirió de muerte. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluso sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido, el profeta. Primera de Reyes, capítulo 14. En ese tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor Dios de Israel: yo te saqué de entre la gente del común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro, como me has dado la espalda. Traeré desastres sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que todo haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueren en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Después, Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa y cuando entres en la ciudad el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor Dios de Israel en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy o ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él.
Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel se enteró y lloró su muerte tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó de 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues aún eran peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso todos los escudos de oro de Salomón que había hecho. Tiempo después el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió en el cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo constantemente entre Roboam y Jeroboam guerra, pero cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Capítulo 15. Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías el hitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata y el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey de Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tad-Bribón, hijo de Sión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo como lo hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro.
rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar a las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Gihón, Dan, Abel, Bet, Maaca, todo Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Rahama y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por toda Judá mediante la cual exigía que toda persona sin excepción ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Rama. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar en Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel 2 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre y continuó con los pecados de Jeroboam, hizo cometer a Israel. Y tiempo después Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey de Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida, tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Ahías de Asilo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo de Dios de Israel con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey de Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Ahías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Amén. Bueno, entonces empezamos viendo en el libro de Segunda de Crónicas cómo Roboam, aunque estaba estableciendo ya su reino, una vez se establece, abandona al Señor y, como sabemos, como consecuencia es situado por el rey de Egipto, y en ese momento clama a Roboam junto con los líderes, ya que ven que están siendo casi derrotados, y aunque el Señor los escuchó, fueron súbditos. ¿Y por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Sin embargo, luego de esto vemos como su hijo Abías comenzó a gobernar Judá y comenzó la guerra entre Abías y Jeroboam. Aunque el ejército de Jeroboam, sabemos, era grande, había una diferencia en Abías como en este punto específico de su reinado, y ya te voy a explicar más adelante por qué digo en ese momento específico. Y es que vemos que confió en Dios, y eso hizo que preservara la dinastía de Abías y no fuera destruido, y realmente fue por amor a la promesa que Dios le había hecho a su siervo David. Entonces vemos cómo empieza a repercutir el que David hubiera guardado su corazón y hubiera servido a Dios hasta el final. Mira cómo una promesa de fidelidad puede guardar a generaciones y generaciones. Entonces, luego ya de esto, vemos en el libro de Primera de Reyes, por otro lado, que Jeroboam entonces envía a su esposa a ver al profeta Ahías. ¿Y por qué? Porque su hijo estaba enfermo. Entonces le indica que vaya disfrazada para que no vaya quizás a ser negada su entrada. Pero realmente eso nos enseña que ante Dios no hay nadie que pueda esconderse, y que nada bajo el cielo, quizás por más que alguien intente huir, esconderse, puede esconderse realmente de Dios. Y como lo vemos en este capítulo, efectivamente muere su hijo, y no solo eso, sino que Ahías le indica a esta mujer lo que le sucederá a
Jeroboam y a toda su dinastía. Entonces, por otro lado, vemos que los reyes, el rey del norte, del sur, vemos que están en un constante, podríamos llamarlo espiritualmente, en caída. ¿Por qué? Porque no estaban rindiendo su corazón a Dios. Y por otro lado vemos que Roboam hace exactamente lo mismo, hace lo malo delante de Dios. Y luego de esto, ahora sí, se levanta a un hijo de Roboam, que en este caso es Abiam. Entonces, generalmente se entiende que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, como leíamos en el libro de Segunda de Crónicas, acá hay algo que quisiera explicarte un poco más detallado. En Segunda de Crónicas, el hijo de Roboam se le atribuye, se le da el nombre como de Abías, ya que su nombre, en este caso significa Yahvé es mi padre. Esto en Segunda de Crónicas, pero en Primera de Reyes, el autor prefiere conservar el nombre de Abiam, que significa mi padre es Yam. Entonces, aunque el significado exacto es debatido, es la misma persona, es decir, tanto Abiam como Abías son el mismo hijo de Roboam. Pero vemos que más o menos en esas épocas el hijo de Jeroboam también había uno que se llamaba Abías. Entonces creo que tienes que leerlo o escucharlo con detenimiento. Entonces Jeroboam tenía un hijo pequeño que se llamaba Abías, el cual fue el que murió gravemente. Sin embargo, cuando vemos en cuanto a Roboam, vemos que tanto Abiam como Abías entonces eran la misma persona, solamente que cada uno de los autores, tanto de Segunda de Crónicas como Primera de Reyes, conservaron una similitud. Realmente están hablando del mismo personaje. Entonces, aunque Abiam, o como tú lo quieras llamar, o Abías, resumidamente lo que nos están diciendo en el libro de Reyes es que no fue su corazón perfecto con Dios, como lo decía Primera Reyes capítulo 15, y en Crónicas nos está hablando que durante la guerra contra Jeroboam reconoció que la victoria dependía de Dios y defendió precisamente el sacerdocio y el templo. Aunque son dos partes opuestas, sino son perspectivas complementarias. Uno evalúa el conjunto de su vida en general, donde realmente no fue su corazón perfecto, y el otro destaca un episodio significativo, que fue que reconoció que la victoria dependía de Dios. Entonces, esto quería quizás de pronto decírtelo porque creo que es bueno, porque muchas personas pueden decir, se está contradiciendo un libro con el otro. No, realmente no lo es, realmente se complementa. Entonces, bueno, terminando, ahora sí, entonces vemos que luego de esto, de Abiam o Abías, su hijo Asa viene y toma el reino, y él sí hizo lo bueno, quitó los altares, los ídolos paganos. Sin embargo, en el lado norte, Nadab, hijo de Jeroboam, hizo lo malo delante de Dios. Por lo tanto, fue asesinado por Baasa, hijo de Ahías, pero este a su vez también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir de esto? Que la decisión de servir a Dios, de agradar a Dios, de buscar a Dios, muchas veces puede sí influir en cómo estamos viendo nuestro alrededor, nuestras familias, pero la decisión de ser apartados para Dios, puros para Él, es de nosotros. Entonces, esa es precisamente mi invitación, que no busquemos a Dios solamente en un punto específico de nuestra vida, sino que todos los días nosotros derribemos aquellos altares, aquellas cosas que desagradan al Señor, y que al contrario de esto busquemos siempre agradarlo a Él, aún por encima de todas las personas y las situaciones y el tipo de vida que estemos viviendo alrededor nuestro.
Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor inagotable, tu favor y tu fidelidad. En este día te pedimos que por favor nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, esos hijos que te agradan y que te buscan, no solo un punto específico de nuestra vida, sino todos los días. Que cada día busquemos agradarte y hacer tu voluntad, y que en medio de todo lo que nosotros vivamos, Señor, sea para honrarte a ti y glorificarte. Que nuestra decisión de servirte sea real cada día. Te damos gracias, Señor. Amén. Y así terminamos un día más de la Biblia en un año de forma cronológica, y mañana nos vemos una vez más en un nuevo episodio. Dios te bendiga.